Buenos días. Jueves 17 de agosto del 2023, 10 y 8 de la mañana, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del juez Checlin Soria, va a llevar a cabo la audiencia de validación jurídica de la imputación solicitada por la primera Fiscalía Suprema, transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos en el proceso seguido a don César José Inostroza Pariachi en el expediente 14-2021-0. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Gracias, señor juez supremo. Por el Ministerio Público, Berusca López Aragón, fiscal adjunto supremo de la primera Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos con domicilio procesal en la avenida Abancay, cuadra 5, 9º piso, y con correo electrónico institucional blopez.mpfn.gov.p. Gracias, doctora. Por la defensa de la Procuraduría, doctor Fernández. Señor magistrado, nuevamente buenos días con su despacho. Buenos días, señora fiscal, señor abogado y presentes por la Procuraduría Anticorrupción, el abogado Ronnie Fernández Vázquez, con registro en el Colegio de Abogados de ICA número 4604, con domicilio procesal en la avenida Arequipa número 5060, 5070 Miraflores, casilla electrónica 49089, correo electrónico institucional procuraduríaanticorrupción@gmail.com y teléfono 9931499029. Muchas gracias. Gracias. Por la defensa pública, abogado San Martín. Señor juez supremo, tenga usted muy buenos días con todos los presentes. Los saluda el abogado defensor público Gary San Martín Rodríguez, con registro del Colegio de Abogados de Amazonas 429, convocado en esta, ante su honorable judicatura, despacho, señor magistrado, como defensa necesaria. Muchas gracias. Gracias. Por la defensa del señor Inostroza, doctor Macera. Muy buenos días, señor juez supremo de investigación preparatoria, al representante del Ministerio Público, Procuraduría, a todos los presentes, por la defensa técnica del señor César José Inostroza Pariachi, el abogado Joel Macera Barriga, identificado con registro de matrícula del Colegio de Abogados de Lima 69870, con casilla electrónica 62682, correo electrónico macera.abg@gmail.com y teléfono celular 977-535724. Se encuentra presente, doctor, mi patrocinado César José Inostroza Pariachi, para su acreditación. Ya, que se acredite, señor Inostroza. Su micro, señor. Gracias. Buenos días, señor juez supremo, señores colegas que intervienen en la audiencia. Me presento como César José Inostroza Pariachi, con DNI 072-00754. No se le escucha, su micro. 60. Voy a hacer uso de la autodefensa compartida con mi abogado defensor que está presente. Muchas gracias. Gracias, señor Inostroza. Doctor San Martín, se encuentra presente la defensa del señor Inostroza, con lo cual agradezco su presencia en esta audiencia y queda dispensado de continuar en la misma. Con su venia, señor magistrado. Muchas gracias. Permiso. Instalada válidamente la audiencia. ¿Algún escrito que hayan presentado en estos días, Cristian? Ningún escrito, señor juez. Ya, ok, gracias. Doctora López tiene el uso de la palabra por 20 minutos. Gracias, señor juez supremo. Bien, el día de la fecha, el Ministerio Público se hace presente ante su despacho con la finalidad de exponer las razones que han motivado a esta Fiscalía Suprema a solicitar la reconducción de la tipificación autorizada por el Congreso de la República en la causa que se sigue contra el imputado José Inostroza Pariachi. Señor magistrado, es necesario poner en su conocimiento como antecedentes que la Comisión Permanente del Congreso de la República, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, emitió un informe final de denuncia constitucional número 247 en contra de César Inostroza Pariachi
por la comisión de los presuntos delitos de tráfico de influencias y otros. Al respecto, el Ministerio Público se presenta ante su despacho con la finalidad de dar cuenta de las razones por las cuales se ha generado esta necesidad de reconducir la tipificación del delito de tráfico de influencias, tipificado en el artículo 400 del Código Penal, al delito de cohecho pasivo propio, tipificado en el artículo 393 del Código Penal, ello al amparo del numeral 6 del artículo 450 del Código Procesal Penal, y también de cara a lo que se ha establecido ya en la Sala Penal Especial en el expediente 4-2018-30, en el cual se han delineado algunos aspectos que regulan las razones y el tratamiento que se le tiene que dar a este tipo de reconducciones, de tipificación, atendiendo a la progresividad y gradualidad con que se va construyendo la imputación penal en contra de los procesados. Dicho esto, señor magistrado, diremos lo siguiente. En un primer momento, partiendo de la imputación que se le hace a Inostroza, al investigado Inostroza Pariachi, diremos que se le imputa de manera puntual haber brindado asesorías a su coimputado o coinvestigado Edwin Oviedo Pichotito, dentro del contexto en que este último estaba siendo investigado por una presunta organización criminal llamada Los Guachiturros, en el distrito judicial de Lambayeque. Es en ese escenario judicial en que Inostroza Pariachi habría brindado asesoría jurídica a pesar de estar ejerciendo el cargo de juez supremo a este procesado Oviedo Pichotito. Ese hecho de asesoría lo consideró en un primer momento el Congreso con una tipificación deficiente, como si se subsumiera dentro del delito de tráfico de influencias. Criterio errado en el que incurrió el Congreso de la República, toda vez que consideró que de manera subjetiva, que a su criterio existían indicios de que César Inostroza habría invocado tener cierta influencia real o simulada para que magistrados que estaban a cargo del caso de Oviedo Pichotito le resolvieran sus causas favorablemente a sus intereses dentro de este proceso de Guachiturros. Enfoque o postura asumida por el Congreso de la República que no se adhiere, señor magistrado, y no guarda coherencia con los fácticos materia de imputación, porque en ningún momento del relato proporcionado por el colaborador eficaz con clave FPCC 108 y 2018, de ningún extremo de su delación fluye que haya ofrecido Inostroza Pariachi interceder ante cualquier otro magistrado a cargo de los procesos de Oviedo Pichotito para que de esta manera se emitan resoluciones o pronunciamientos favorables a las causas penales en su contra. Por el contrario, de todo lo que fluye de la imputación, se tiene que Inostroza Pariachi ejerció una asesoría activa a este procesado violando, vulnerando los deberes funcionales como juez supremo que tenía en el ejercicio de su función. Bajo ese marco, señor magistrado, diremos que son 3 los requisitos que se exigen o se tienen que observar para poder hacer la recalificación del tipo, requisitos que concurren copulativamente y se cumplen en este caso. Primero, que no se han modificado los hechos. En ese sentido, al entender que no se han modificado los hechos, diremos que estamos partiendo de las proposiciones fácticas expuestas y diseñadas estrictamente por el Congreso de la República. Y la Fiscalía considera que estando a la tipificación errada que ha hecho el Congreso respecto al delito de tráfico de influencias, la tipificación correcta es el delito de cohecho pasivo propio, toda vez que se advierte que Inostroza Pariachi, en su condición
de funcionario público habría solicitado de manera directa y de manera también indirecta, y también se habría hecho prometer para él beneficios por parte de Oviedo Pichotito para omitir o para realizar actos en violación de sus obligaciones como juez supremo. Entonces, su conducta calza de manera perfecta y completa dentro de este tipo penal, materia de reconducción, que es el de cohecho pasivo propio. En primer lugar, diremos de que no se han alterado los hechos porque, como señalaba, es dentro de este margen de asesorías que Inostroza Pariachi solicitó una pluralidad de beneficios, dádivas a Oviedo Pichotito, consistentes en entradas a los partidos de las eliminatorias en la jornada mundialista en la cual venía participando nuestro país. También se hizo atender por el médico de la Videna, que era un médico exclusivamente designado para atender las lesiones de los jugadores. También se hizo dar dinero en cuanto a los pasajes y bolsa de viaje por parte de Oviedo Pichotito, todo a cambio pues de hacerle los asesoramientos en los procesos penales, porque tenía que indicarle qué escritos se debían presentar, cómo debían presentar, y revisaba los escritos que estaban designados para poder sustentar estos procesos penales en contra de Oviedo. En ese marco de imputación, señor magistrado, diremos que ciñéndonos a los elementos objetivos del tipo penal materia de reconducción, tenemos que Inostroza Pariachi tiene la calidad de funcionario público, pues el 15 de diciembre del año 2015 fue nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura como juez supremo a partir del 28 de diciembre del 2015. Por lo tanto, tanto en el delito de tráfico de influencias como el delito en materia de reconducción, se cumple este presupuesto. Ahora, solicitar directa o indirectamente donativo, promesa o cualquier ventaja o beneficio. Se le imputa a Inostroza Pariachi que de forma directa e indirecta se hizo dar dádivas o beneficios. En primer lugar, solicitó Inostroza Pariachi de forma indirecta a través de Edwin Antonio Camayo Valverde, le solicitó de manera indirecta a Oviedo Pichotito un donativo consistente en entradas para las eliminatorias de la selección peruana de fútbol el 31 de agosto del 2017, partido que se llevaría a cabo entre las selecciones de Perú y Bolivia. El 7 de octubre del 2017, Inostroza Pariachi solicitó de forma directa a Edwin Oviedo Pichotito, vía telefónica, un donativo consistente nuevamente en entradas para el partido de las eliminatorias de Perú-Colombia para el día 10 de octubre de 2017. Seguidamente, en forma indirecta, a través de Edwin Camayo Valverde, Oviedo Pichotito solicitó otro donativo, consistente en entradas para las eliminatorias del partido entre Perú y Nueva Zelanda, que se llevaría a cabo el 15 de noviembre de 2017. Nuevamente, el 24 de enero del 2018, Edwin Oviedo Pichotito, por medio de la vía telefónica, le brindó autorizó las atenciones médicas en la Videna a cargo de kinesiólogos para que atiendan las lesiones o padecimientos que tenía de dolor el imputado, a cargo del kinesiólogo de la Videna, Teófilo Vilca Flores, cuando éste era un médico exclusivamente designado para la atención de los jugadores de la selección peruana. Luego, solicitó Inostroza Pariachi de forma directa e indirecta a través de Camayo Valverde a Oviedo Pichotito el donativo consistente en entradas para los partidos de fútbol de la selección peruana al Mundial Rusia 2018, pedido que se habría concretado de forma directa en una reunión organizada por Camayo Valverde el 21 de marzo del 2018, y pedido que se habría reiterado en distintas llamadas que le hizo Camayo a Edwin Oviedo Pichotito. Y asimismo, se tiene que el investigado, imputado Inostroza Pariachi, solicitó de forma indirecta a Oviedo Pichotito, a través de Edwin Camayo Valverde, beneficio
traducido en que le financiara el viaje al Mundial. Es decir, le solicitó a Oviedo Pichotito que le financie el viaje al Mundial, y para lo cual le habría recibido $13,000 para que pueda viajar al Mundial Rusia 2018. Y asimismo se tiene que Inostroza Pariachi habría aceptado la promesa de Oviedo Pichotito de recibir la suma de 3.300 soles mensuales como parte de su acuerdo a cambio de la asesoría legal que le brindaría en la orientación de sus procesos penales dentro del contexto de la investigación por los huachiturros de Tumán, en la cual venía siendo investigado Oviedo Pichotito. Señor magistrado, todos los donativos y beneficios que acabo de dar cuenta que solicitó de manera directa e indirecta y se hizo prometer César José Inostroza Pariachi, así como la promesa a cambio del asesoramiento que recibiría Oviedo Pichotito, se tiene que este asesoramiento que brindó Inostroza Pariachi a Oviedo Pichotito consistieron en las siguientes acciones concretas de ejercicio de asesoría y legal que ofreció Inostroza Pariachi en los siguientes aspectos. Primero, Inostroza Pariachi cobró esta suma y también exigió todos estos beneficios y solicitudes a cambio de la revisión y corrección del recurso de casación interpuesto contra la resolución número 37, emitida por la Primera Sala Suprema Penal de Apelaciones de Lambayeque, mediante la cual declaró nula la resolución 30 del 1 de diciembre de 2017. Entonces, le revisó y corrigió este recurso de casación Inostroza Pariachi del proceso de Oviedo Pichotito. En segundo lugar, también cobró los 3.300 soles mensuales, aparte de todos los beneficios en la jornada mundialista, por la revisión y corrección de la demanda de amparo presentada por la defensa de Oviedo Pichotito, la cual recayó en el primer juzgado constitucional transitorio de Lima. Y también por la revisión y corrección de la medida cautelar deducida por él en el proceso de amparo por Oviedo Pichotito, en el primer juzgado constitucional transitorio de Lima. Entonces, todas estas acciones, si bien es cierto, las elaboraba el abogado de Oviedo Pichotito, pero pasaban por la revisión, opinión y asesoramiento del ahora imputado Inostroza Pariachi. Esas son las conductas en materia de reconducción y se evidencia de forma clara cómo los verbos rectores de solicitud de manera directa, indirecta y hacerse prometer la entrega de dinero como bolsa de viaje para el Mundial se subsumen pues en este tipo penal, materia de reconducción, que es el cohecho pasivo propio. Ahora, continuando con el análisis de los elementos del tipo. El tipo reza de que el sujeto activo tiene que realizar un acto en violación de sus obligaciones o a consecuencia de haber faltado a ellas. Al respecto, tenemos que indicar, señor magistrado, que los donativos detallados en el punto anterior en el que he hecho referencia, todos estos donativos fueron solicitados por el imputado José Inostroza Pariachi en violación de sus obligaciones como juez supremo, contraviniendo la prohibición expresa regulada en el artículo 40, inciso 1 de la Ley 29277, Ley de la Carrera Judicial, referida a la prohibición expresa de los jueces de defender o asesorar de manera privada o pública. Entonces, él ha brindado asesoramiento a cambio de pagos, dádivas, por parte de Oviedo Pichotito. Luego, tenemos de la compatibilidad del bien jurídico entre el tipo penal materia de reconducción y el tipo penal planteado como el tipo penal que corresponde. Se tiene lo siguiente, que tanto en el tipo penal de tráfico de influencias como el cohecho pasivo propio, los bienes jurídicos tutelados tienen semejante entidad y semejante protección y ámbito de tutela, teniendo lo siguiente, que el bien jurídico protegido en ambos tipos penales son el adecuado funcionamiento de la administración pública como bien jurídico de todos los tipos penales que forman parte del título 17 del libro segundo del Código Penal. Ahora bien, tenemos, señor magistrado, que la imputación concreta
contra Inostroza Apariachi es la que ya he reseñado anteriormente, pero sin perjuicio de ello voy a hacer resumidamente una referencia a lo siguiente, que solicitó de manera directa e indirecta entradas para las eliminatorias del Mundial Rusia 2018 a Oviedo Pichotito. Solicitó atención médica con los médicos que eran de exclusiva atención de los jugadores de la selección. Solicitó dinero para los pasajes, estadía y bolsa de viaje en Rusia para poder viajar a este país y poder participar del Mundial. Todo ello como consecuencia, los 3.300 soles mensuales que recibía, conforme lo ha señalado el colaborador eficaz, todo ello a cambio de las asesorías legales que brindaba a Oviedo Pichotito dentro del proceso penal y procesos constitucionales que éste tenía en el marco de las investigaciones de los guachiturros de Tuma. Por todas estas consideraciones, señor magistrado, queda más que claro y establecido, estando a lo expuesto por este despacho, que el tipo penal correcto en el cual se debe seguir las investigaciones es el de cohecho pasivo propio, más no el de tráfico de influencias, estando a que las premisas fácticas iniciales propuestas y autorizadas por el Congreso son las mismas que partimos para poder desarrollar esta imputación precisa y también la tipificación correcta. No olvidemos que la construcción de toda imputación es de manera progresiva en el tiempo, de acuerdo al avance de las investigaciones, y también se ha garantizado derecho de defensa toda vez que esta disposición le ha sido notificada de manera oportuna al imputado para que tome conocimiento de esta recalificación del tipo penal. Sí, con estas consideraciones, señor magistrado, solicitamos que en su momento su despacho tenga bien emitir la resolución que corresponda, aprobando esta recalificación del tipo penal. Gracias. Gracias, doctora. Por la Procuraduría, doctor Fernández, ¿algo que agregar? Sí, señor magistrado, solamente acotar que ya existe precedente de vuestro despacho respecto a la aprobación de reconducción o recalificación de la imputación aprobada por el Congreso respecto a estos casos cuellos blancos, que en este caso han sido materia de antejuicio político. Bajo esa lógica, es preciso referirnos a que en efecto, en el presente caso, si bien es una facultad del Ministerio Público realizar las precisiones o variaciones de la calificación jurídica, o en todo caso es él quien tiene el monopolio de la calificación, debe tenerse en cuenta también que dentro de la investigación preparatoria las calificaciones jurídicas tienen una naturaleza variable, cambiante, hasta que finalmente se formalice una acusación. E inclusive en la etapa de juicio oral podría variarse en advertencia del juez. Entonces, esa es la circunstancia del nuevo código. En efecto, es posible variar la calificación jurídica, sino que por tratarse de, en estos casos, casos sujetos a altos funcionarios, existe un procedimiento especial que es el que se está siguiendo. Bajo esta lógica, señor magistrado, solamente resaltar que el presente caso hace referencia, conforme a lo que ha sido requerimiento de la recalificación, a la variación de la calificación jurídica respecto a la participación que habría tenido el señor César Inostroza Apariachi en la casación 326-2016 Lambayeque. Y en efecto, conforme a sus propios términos que se han referido en el punto C.3, página 51 del requerimiento, se hace la referencia a esta circunstancia. Esto es, a cómo fue materia de formalización de investigación preparatoria el 27 de abril del año 2021 y cómo en la actualidad concurren, o no sé, se advierten estas circunstancias del elemento corruptor y la función que tenía César Inostroza Apariachi en este proceso de casación 326-2016 Lambayeque. Se ha resaltado que el elemento corruptor viene a ser, y justamente vendría a ser la circunstancia que conlleva a la recalificación, el haber recibido de Edwin Pichotito, Oviedo Pichotito, donativos en el Centro Comercial El Polo el 23 de julio del año 2016. Lo estoy leyendo. El segundo elemento corruptor, haber recibido de Edwin Oviedo Pichotito el donativo de entrega de partido de eliminatorias del Mundial Rusia 2018, Ecuador, llevado a cabo el 6 de septiembre del año 2016 en el Estadio Nacional. El tercer elemento corruptor, haber aceptado de Edwin Oviedo Pichotito la entrega mensual de 3.300 soles.
y haber aceptado la promesa de Edwin Oviedo Pichotito de otorgarle todo tipo de beneficios y dádivas que le pudieran derivar a su cargo de presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Estos donativos los aceptó César Inostroza Pariachi conforme a la imputación, con la finalidad de influir en el voto que debería emitir en la resolución del recurso de casación 326-2016 Lambayeque, que en efecto fue emitido favorable a Edwin Oviedo Pichotito el 23 de noviembre del año 2016. Eso es el elemento corruptor. Concurre en este caso las circunstancias típicas del delito de cohecho pasivo propio. Esto es que César Inostroza fue funcionario público, tenía dentro del ámbito de su función, en este caso de su competencia, resolver o emitir un voto respecto al recurso de casación 326-2016 y existe el elemento corruptor o 4 elementos corruptores que han sido detallados en este requerimiento. Bajo esta circunstancia, considera la Procuraduría que en efecto es viable y aceptable la recalificación jurídica, primero por ser una permisibilidad legal que le corresponde al Ministerio Público y segundo porque los hechos así lo expresan, razón por la cual la Procuraduría no formula oposición, por el contrario solicita que se declare fundado el pedido. Muchas gracias. Señor juez, su micro está apagado. Sí, gracias. Por la defensa, doctor Macera, tiene también 20 minutos. Sí, señor juez supremo de investigación preparatoria, con su venia, esta defensa técnica viene a solicitar a vuestra judicatura que se desapruebe, señor magistrado, la disposición 19 del 6 de julio del 2023, mediante la cual la Fiscalía Suprema Transitoria pretende recalificar, entre comillas, un hecho que se le atribuye a mi defendido César José Inostroza Pariachi del delito de tráfico de influencias al delito de cohecho, o que es materia de discusión en esta audiencia. Nosotros, señor magistrado, consideramos que esta disposición fiscal tiene que ser desaprobada por vuestra judicatura en la medida que se vulneran garantías constitucionales, como el derecho que tiene mi defendido al ser un alto funcionario público a ser sometido previamente al antejuicio político, artículo 99 y 100 de la Constitución Política del Estado. Asimismo, se le está desviando, señor magistrado, del debido procedimiento, del debido proceso de un procedimiento predeterminado por ley, por la Constitución, y se está vulnerando el debido proceso como garantía genérica que se le que protege a mi defendido César José Inostroza Pariachi. Nosotros sustentamos, señor magistrado, esta pretensión a efectos de que se desapruebe la disposición fiscal en la medida que no se cumple con lo establecido en la norma procesal penal, en el artículo 450.6 del Código Procesal Penal, parte final, que le faculta al Ministerio Público a recalificar un hecho. La recalificación de un hecho, tal y conforme está redactada en la norma procesal penal, establece un requisito indispensable, y es que los hechos que son materia de imputación, que han sido primigeniamente denunciados por la fiscal de la Nación y posteriormente aprobados por el Congreso, no sean alterados. Y sobre esta base de hechos aprobados por el Congreso, el Ministerio Público, durante la secuela de la investigación, sí tiene la facultad de recalificar esos mismos hechos, pero dejándolos incólumes. Esa situación no ha ocurrido en el presente caso. ¿Y por qué señalamos eso, señor magistrado? Sino por el contrario, se han alterado drásticamente y palmariamente, y eso se puede evidenciar de una simple comparación, se han alterado los hechos. A mi defendido César José Inostroza Pariachi, en esta investigación fiscal, en esta carpeta fiscal, se le han imputado dos hechos. El primer hecho es por haber recibido donativo y otros beneficios del investigado Edwin Oviedo Pichotito para resolver un recurso de casación 326. Y el segundo hecho, señor magistrado, es haber recibido donativo y otros beneficios para interceder a favor del investigado Edwin Oviedo Pichotito ante un juez de Chiclayo
que conocía el proceso denominado Los Guachiturros, donde estaba comprometido como investigado, siendo calificado este segundo hecho como tráfico de influencias. Este segundo hecho, señor magistrado, es el que ha sido o el que el Ministerio Público pretende recalificar, pero lo que materialmente realiza es modificar y altera los hechos de manera sustancial. Y esto se evidencia de la propia disposición fiscal que es objeto o de pedido de desaprobación. ¿Por qué? Porque en la página 10, la propia Fiscalía, ojo, señor magistrado, no es que el Ministerio Público, el Congreso de la República haya aprobado esos hechos porque se le ha dado la gana. No, esto viene como consecuencia de una denuncia constitucional efectuada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Y lo que está haciendo el Ministerio Público, la primera Fiscalía Suprema Transitoria, es desconocer la denuncia de la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, y que posteriormente han sido aprobados por el Congreso de la República. En la página 10, señor magistrado, de esta disposición se señala: César Inostroza Pariachi habría invocado influencias reales o simuladas para que en el caso del investigado Edwin Oviedo Pichotito sea resuelto en forma favorable. Ahora, en la página 12 de esta misma disposición fiscal, parte final se señala que César José Inostroza Pariachis invocó tener influencias ante el juez que conocía el proceso judicial de Edwin Oviedo Pichotito. En la página 13, al inicio, se señala: existen indicios de invocación de influencias en el caso Guachiturros, ofreciéndose interceder a cambio de entregas, dinero y otros beneficios. Estos hechos, tal y como los estoy mencionando, señor magistrado, han sido variados por el Ministerio Público, contrariando lo establecido en el artículo 99.100 y el 450.6 del Código Procesal Penal. ¿Por qué razón? Porque en las páginas 145 a 147 de la disposición fiscal, en esta que pretende la recalificación o la reconducción, la Fiscalía Suprema ahora postula lo siguiente: César José Inostroza Pariachi, en su condición de juez supremo de la Corte Suprema de Justicia del Perú durante el año 2017 hasta julio del 2018, solicitó de forma directa e indirecta a Edwin Oviedo Pichotito donativos, promesas, beneficios a cambio de asesoramiento en las investigaciones y procesos que se le sigue por diversos delitos perpetrados en la organización criminal Los Guachiturros de Tumán. Asimismo, señor magistrado, se le atribuye a mi defendido 3 nuevos hechos: revisión y corrección de recurso de casación del investigado Edwin Oviedo Pichotito, que se iba a presentar en la ciudad de Chiclayo, revisar y corregir una demanda de amparo para ser presentada en el primer juzgado constitucional transitorio de Lima, y la revisión y corrección de una medida cautelar presentada en el proceso de amparo que se le seguía a Edwin Oviedo Pichotito. Y además se introduce un nuevo hecho, que es que el Ministerio Público ahora en esta disposición, que eso es objeto de pedido de desaprobación, señala que violando sus obligaciones como juez supremo, contraviniendo la prohibición regulada en el artículo 40, inciso 1 de la ley 29277, ley de la carrera judicial, que prohíbe a los jueces defender o asesorar público o privadamente al personal. Es decir, si uno compara, señor magistrado, los hechos que han sido denunciados por Zoraida Ábalos, que han sido aprobados por el Congreso, con esta disposición que se pretende, mediante la cual se pretende recalificar los hechos, es evidente que los hechos han mutado, han cambiado, no solo de tipificación, sino fácticamente en aspectos sustanciales. En ese sentido, señor juez supremo de investigación preparatoria, teniendo en cuenta que el objeto de la presente audiencia es determinar y verificar si los hechos postulados por el Ministerio Público, aprobados por el Congreso, han sido alterados o no, y habiéndose comprobado eso, solicitamos a vuestra judicatura que ante la violación flagrante del artículo 99 y 100 de la Constitución Política del Perú y el artículo 450.6 del Código Procesal Penal, desapruebe esta disposición arbitraria del Ministerio Público. Eso es todo, señor magistrado.
Gracias, doctor Macera. Doctora López, tiene el uso de la palabra para su réplica. Bien, gracias, señor juez supremo. Empezando por la primera parte de la intervención del abogado, señala que existe una vulneración a las garantías constitucionales, al antejuicio político, al debido proceso y este tipo de aseveraciones. Al respecto, en primer término, diremos lo siguiente, de que no hay ninguna violación al debido proceso ni a las prerrogativas constitucionales, toda vez que el Ministerio Público, así como ya lo ha señalado la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, no existe vulneración alguna al momento de recalificar el tipo penal correcto, toda vez que esa es atribución del Ministerio Público como persecutor del delito. En ese sentido, ya también lo ha señalado que no es necesario pedir autorización al Congreso para poder hacer la recalificación del tipo penal. Por eso existe un procedimiento especial en el cual se señala que el juez supremo será el encargado de controlar esta recalificación conforme se está siguiendo de cara al artículo 450, inciso 6. Por otro lado, el punto esencial o sustancial que esboza el abogado es que los hechos habrían sido alterados. No se han dejado incólumes y se ha hecho una alteración drástica y palmaria de los hechos. Al respecto, el Ministerio Público tiene que ser enfático en negar dicha aseveración. Toda vez, señor magistrado, que en ningún momento se han variado los hechos, no se están introduciendo nuevos hechos. Lo que sucede, y conforme también lo ha señalado ya la Corte Suprema en esta tan mencionada casación en el expediente 4-2018, la construcción del hecho tiene una característica propia, que es la variabilidad durante el curso de la etapa de investigación. Es la delimitación progresiva del objeto procesal, que trae consigo darle contenido a las proposiciones fácticas en materia de imputación. Darle contenido porque la investigación no es estática. La investigación es dinámica y progresiva. Si el abogado pretende que bajo los términos de manera inmutable, estática, por los cuales aprobó la imputación de Inostroza Pariachi al Congreso, se siga hasta la acusación, entonces, ¿qué sentido tendría investigar? Tendríamos que acusar en los mismos términos, es mejor ya no investigamos y acusamos de frente con lo que dice allí el texto de imputación del Congreso. El tema es el siguiente. Las proposiciones fácticas están inmutables. ¿Cuáles son las proposiciones fácticas? Haber brindado asesoría. Si bien es cierto, en un primer momento el Congreso postuló la tipificación de tráfico de influencias, lo dijo bajo la premisa subjetiva en el mismo informe final de denuncia constitucional, lo dice de manera expresa y textual, dice, a nuestro criterio, dice, o sea, criterio del Congreso, dice que constituye indicio de que el denunciado Inostroza habría invocado tener cierta influencia real o simulada para que los mencionados casos sean resueltos a beneficio o de acuerdo a los intereses de Edwin Oviedo. Al respecto, señor magistrado, Inostroza Pariachi, de todo lo que constituye la imputación en sí, en ningún momento invocó ejercer influencias en determinado juez. Aquí en el informe no se pone el nombre del juez o los jueces respecto de quienes supuestamente ejercería las influencias. Lo que sí queda claro del informe de la acusación constitucional del Congreso, y lo dice textualmente también el Congreso, que Inostroza Pariachi ofreció apoyo y asesoramiento en todo el proceso. ¿Esto qué quiere decir? Que de manera propia, a título personal, él asumió ese asesoramiento. El tema de las supuestas influencias que esbozó primigeniamente y de manera precaria el Congreso, eso no está sustentado de cara al fáctico imputativo que el mismo Congreso desarrolló. Lo que sí está sustentado de cara al fáctico imputativo es el tema del asesoramiento que brindó
y Nostroza Pariachi. Por eso ese delito, esa tipificación carece, no encuadra dentro del relato fáctico del mismo informe del Congreso. Ahora, cuando dice que se ha alterado, eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque las proposiciones fácticas como las siguientes. Uno, que brindó asesoramiento. El asesoramiento se está desarrollando en qué brindó asesoramiento, porque eso es resultado de todo lo que se ha recabado durante estos meses de investigación. Se tiene que identificar en qué brindó asesoramiento, y eso es trabajo del Ministerio Público. Ya se identificó y ahora se está diciendo con nombre propio cuáles fueron las materias y los procesos donde brindó asesoramiento. Otra proposición fáctica señala que solicitó pasajes, bolsa de viaje para la estadía en Rusia. También se está estableciendo para qué partidos en el Perú, para las eliminatorias, en qué partidos, en qué fechas, se ha hecho el cruce de llamadas de los históricos del levantamiento del secreto de comunicaciones, han estado presentes en esos partidos tanto Oviedo como Camayo, como Nostroza. Toda esa labor de investigación no puede desdeñarse y atribuírsele como un cambio sustancial de hechos. Los hechos no han variado, se está dando contenido a los hechos básicos que diseñó el Congreso. En esa línea, señor magistrado, no hay ninguna alteración sustancial de ningún hecho. La Fiscalía tiene que seguir avanzando, investigando y fortalecer y darle contenido a esas proposiciones fácticas que están diseñadas. No nos hemos distanciado, ni alejado, ni creado nuevas proposiciones fácticas. Dentro de ese contexto limitado por el Congreso y también señalado por la Fiscalía de la Nación, dentro de ese contexto no, se está desarrollando la investigación. Bajo esas consideraciones se debe de tomar en cuenta lo del abogado como un mero argumento de defensa que no tiene mayor relevancia, toda vez que si usted compara lo que ha dicho el Congreso, lo que ha dicho la formalización de la Fiscalía de la Nación y lo que se está haciendo ahora es fortalecer, desarrollar, dar contenido a esas proposiciones fácticas mínimas que se hicieron inicialmente. Por esas consideraciones reiteramos nuestro pedido de que se declare fundado en su momento la recalificación que estamos proponiendo a su despacho. Gracias. Gracias, doctora. Doctor Fernández. Solamente una acotación, señor magistrado, que en el expediente 4/2018 vuestro despacho ya ha hecho un pronunciamiento respecto a la legalidad de la recalificación jurídica. En este caso se han desarrollado dos aspectos que cuando se trata solamente de una reapreciación por parte del Ministerio Público de los hechos, es conducente la recalificación a través de este procedimiento que se está siguiendo. O sea que es legal en todo caso el procedimiento. Y dos, que el desarrollo de circunstancias respecto a las proposiciones fácticas que han sido materia de formalización de investigación preparatoria no significan la variación de los hechos. La variación de los hechos en todo caso daría referencia a que se introduzcan otro contenido fáctico, proposición fáctica, que ha sido en este caso materia de la formalización, cosa que no sucede. Lo que está ocurriendo ahora es que el Ministerio Público, luego de la investigación que se ha seguido, ha circunstanciado estas proposiciones fácticas genéricas o generales en su momento, que en efecto es la finalidad de la investigación preparatoria. Pues esa es justamente su razón de ser. En este caso, incluirse, buscar información, recabar elementos de convicción sobre estas circunstancias y desarrollarlas para que finalmente pueda sustentar en su oportunidad un pedido de acusación o sobreseimiento. Pero eso no significa en ningún modo la variación. Entendemos que el desarrollo circunstanciado está en el requerimiento que ha sido presentado a su despacho y también las circunstancias por las que ha sido, en este caso, factible la variación de la calificación jurídica. Nuevamente reiteramos que no formulamos oposición al pedido y solicitamos que se lea fundado el requerimiento. Muchas gracias. Gracias. Doctor Macera, para concluir. Gracias, señor juez. Voy a ser breve. Los hechos que son materia de investigación, señor magistrado, son como consecuencia de una denuncia constitucional. Y de una denuncia constitucional efectuada por la autoridad más alta dentro de la estructura del Ministerio Público. No es una denuncia de la Procuraduría, sino es una denuncia de la Fiscal de la Nación. Fiscal de la Nación que aquel entonces era Zoraida Ábalos. Entonces, lo que nos está diciendo la Fiscal Suprema es que el trabajo realizado por la fiscal de entonces, Zoraida Ábalos, ha sido defectuoso.
Esos hechos denunciados por Zoraida Ábalos han sido objeto de proceso parlamentario y se han aprobado esos hechos. Y se han aprobado los hechos de un tipo penal, que es el tráfico de influencias. Y el tráfico de influencias tiene elementos estructurales, normativos, descriptivos y verbos rectores distintos. Y como ha señalado la Procuraduría, se trata de llenar de contenido, y el Ministerio Público también, esos hechos. O sea, ¿qué se llena de contenido en una investigación penal? Cada elemento del tipo penal que se investiga. Es por eso, señor magistrado, que al cambiar de tipificación del tráfico de influencias al cohecho, obviamente tienen que llenarse cada elemento estructural del tipo con un fáctico distinto. Y allí se evidencia que ha habido una alteración sustancial de los hechos, porque primero se le imputaba a Inostroza que ha invocado influencias, luego se le imputa el cohecho que tiene otros elementos. O sea, es evidente, señor magistrado, que aquí se está contrariando lo establecido en el artículo 100 y en el 99 y 100 de la Constitución Política del Estado y el artículo 450.6 del Código Procesal Penal. Si la Fiscalía pretendía señalar que lo que ha hecho Zoraida Ábalos era defectuoso, entonces se ha debido iniciar, señor magistrado, un nuevo procedimiento parlamentario, una nueva acusación constitucional para que se aprueben estos nuevos hechos por el delito de cohecho que se pretende ahora recalificar. En ese sentido, señor juez supremo de investigación preparatoria, esta defensa técnica solicita a vuestra judicatura como defensor, como juez de garantías, que efectúe un control de constitucionalidad y legalidad procesal de esta disposición fiscal y la desapruebe y desapruebe la misma. Gracias. Señor Inostroza, le voy a dar 3 minutos. ¿Cuánto tiempo, señor? 3 minutos, señor. 3 minutos, señor, para sobre los es lo más importante. A ver, yo estuve presente en el procedimiento parlamentario y precisamente la subcomisión de acusaciones constitucionales debatió este tema. He escuchado decir a la señorita fiscal que el Congreso actuó con un criterio subjetivo para aprobar unos hechos que ahora no están de acuerdo. Es decir, el Congreso, en uso de su facultad constitucional, aprobó un hecho contundente, que el que habla habría ofrecido interceder al señor Oviedo ante el juez que conocía su proceso, con quien presuntamente tenía influencias. Ese es el hecho. Nadie va a negar que la investigación es progresiva, pero la investigación progresiva es sobre una base. Si la base es distinta, ya no es progresiva, pues, ¿ya? Es como que a un solo cuerpo hay que cambiarle de vestido, de ropa, ¿no? Pero si usted cambia de persona, ya no es el mismo hecho. El principio de inmutabilidad de los hechos en un proceso especial contra funcionarios públicos es relativo, no es absoluto. Cuando varían los hechos, hay que pedir autorización al Congreso. Lo dice el 450.6, primer párrafo. Entonces, nada le cuesta a la Fiscalía de la Nación o al señor Fiscal Supremo solicitarle al Fiscal de la Nación que amplíe la denuncia por otro hecho. ¿Cuál es el nuevo hecho? Ya lo dijo mi abogado, pero lo repito. Ahora dicen, no es invocar influencias, nada. El Congreso se equivocó. Aquí lo que han descubierto, entre comillas, es que el que habla habría prestado asesoramiento privado, ojo, señor juez, asesoramiento privado a una persona para corregirle 3 escritos durante 2 años. ¿No? Mire el relato fáctico. Y dicen, no, entonces esto no es tráfico de influencias, obviamente no es tráfico de influencias, y entonces dice, vamos a imputarle ahora cohecho pasivo genérico. Y ya han apuntado los detalles, voy a aprovechar estos 2 minutos en lo siguiente. Principio de legalidad. Me hago una pregunta, señor juez, porque usted, a través de sus resoluciones, habla, dicen los jueces. En este momento,
estamos ante una situación similar como la calificación de una formalización de investigación preparatoria, porque se está imputando un nuevo hecho y calificando un nuevo tipo penal. Usted como juez de garantías tiene que ejercer el control de constitucionalidad, de convencionalidad y de legalidad. Yo no creo que un juez, cuando se le trae a la mano, a la vista, una disposición fiscal, que en este caso de reconducción entre comillas, pero en realidad es una formalización, no puede ser, con respeto que se ve, es una mesa de partes y decir, bueno, apruebo y se acabó. Tengo que hacer un estudio minucioso, incluso del suceso fáctico, que ahora se me imputa y que se pretende calificarlo como hecho pasivo. Es la primera vez que veo en la historia de los anales judiciales que un juez con función jurisdiccional cometería un delito con hecho pasivo genérico, o sea, como si fuera un funcionario público administrativo. Eso es inconcebible. Miren, en el nuevo hecho imputado, y eso espero que usted lo califique para desaprobarlo, porque además de los argumentos de mi abogado, no hay delito. El hecho es totalmente atípico, por una cuestión elemental, señor. Perdón. Perdón, se me fue la señal, disculpe, señor. Acá no, Decía, le estoy escuchando. este nuevo hecho, la Fiscalía lo tipifica como delito cohecho pasivo genérico porque refiriéndose al elemento nuclear de este tipo penal, que es la relación funcional del funcionario público, es decir, este delito se configura cuando el funcionario vende su función pública, no su función privada, ni actos privados. Y eso lo dice toda la doctrina nacional e internacional y la jurisprudencia. El hecho de que un juez supremo o juez superior, quien sea, le dé asesoramiento privado a una persona, no comete ningún delito. Se ha citado acá como obligación funcional el artículo 40 de la ley de la carrera judicial. Señor, las obligaciones funcionales de un funcionario están en la ley, y en este caso de los jueces, en la ley orgánica del Poder Judicial. Es totalmente inaplicable la ley de la carrera judicial, que solo establece procedimientos de concurso, faltas disciplinarias y sanciones. Las funciones de un juez penal, en este caso cuando trabajaba como presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, están previstas en el artículo 34 de la ley orgánica del Poder Judicial. Ahí están las funciones. Entonces, para que cometa un delito, un juez, cualquier juez, tiene que violar esas funciones. Ya. Y termino con esto. Pretender criminalizar la infracción administrativa y disciplinaria, como por ejemplo ahora dicen que estaba prohibido de asesorar privadamente a una persona, en el mismo 40 usted va a encontrar una prohibición. Está prohibido que un juez participe en política. Si un juez participa en política y le paga por participar en política, va a ser procesado y condenado por cohecho pasivo genérico. ¿Dónde estamos, pues, señor? Nuestra dogmática penal está por los suelos. La verdad que yo le pido que ejerza un control de legalidad y desapruebe, en el peor de los casos, esta disposición fiscal de reconducción. Gracias, señor. Gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la Fiscalía, quien ha solicitado se apruebe una recalificación o reconducción de la tipificación penal realizada en el expediente 14-2021-0, en el proceso seguido al señor Inostroza Pariachi, y los argumentos también de la Procuraduría y los que ha refutado la defensa, que solicita que se desapruebe, se va a expedir la resolución y se le va a notificar a su casilla electrónica. Siendo las 11:02, se da por concluida la presente audiencia. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buenos días.